Un espacio para hablar con la verdad, un espacio para dialogar. El podcast que no sabías que necesitabas. Para ser honestos, el podcast de AFI. Bienvenidos a un episodio más de Para ser honestos. Y como se habrán dado cuenta, en toda la temporada nos hemos enfocado en la parte de familia y el uso de tecnología. Y después de haber escuchado a expertas, hoy vamos a ahondar un poco más en el manejo de pantallas en la familia. Todas mis amigas mamás me han preguntado constantemente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Quitamos las pantallas completamente? Las pantallas también nos sirven para, no sé, el colegio en casa, quienes hacemos homeschool, o cuando el colegio cierra y tenemos que estar así. También nos sirve para tiempo en familia. Es decir, ¿en dónde podemos dibujar esta línea, este límite? ¿Cuáles pueden ser las normas, las reglas para poder manejar las pantallas? Y entonces la idea de hoy es que tenemos a nuestra segunda invitada internacional de esta temporada, una ahora gran amiga nuestra y de la causa, que está en Sudamérica y se las voy a presentar rápidamente. Su nombre es Catalina Gaviria, les vamos a dejar abajo en la descripción los links a sus redes sociales para que la puedan seguir. Es experta y profesional en el tema, es psicóloga terapeuta, trabaja con adultos, con adolescentes, con niños y especialmente con padres de familia. Toma en cuenta la psicosomática y la terapia humanista orientada a resultados. Y respecto a su asesoría en crianza, identifica que hay dos caras de la moneda. Por un lado, las pautas de crianza y por otro lado, la parte inconsciente familiar, que podría ser el papel protagónico en la dinámica en casa y especialmente nos habla como mamá. Así que hoy tenemos a una experta que además lo vive en carne propia. Bienvenida, Catalina. Gracias por estar en Para Ser Honestos. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de impartir la información que conozco. O sea, esto también es algo nuevo para mí, que lo descubrí hace, no sé, unos 6 meses, cuando me llamaron para hacer una charla de pantallas en un colegio y empecé a investigar y me di cuenta de que no es algo tan light y tan ligero como yo también lo pensaba, ¿no? Tengo hijos pequeños y yo los exponía a las pantallas pensando, bueno, en el peor de los casos es tiempo perdido, pero es mucho más complejo que eso, ¿no? Y eso es lo que quiero tratar de transmitir. Pues muchas gracias y precisamente tu experiencia como madre, no solo como experta, es también muy importante. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasó. Yo también tengo hijos pequeños y como buena, no sé si esta palabra se usa en Perú, ¿no? Nerda, no sé, No, estudiosa, académica, traga libros, biblioteca, no sé cómo decirte. Yo quería hacer las cosas bien y entonces leí, tú no te imaginas la cantidad de libros, de papers, de investigaciones, de artículos sobre los temas de crianza, ¿no? En todo tipo de tema, en tema del parto, en tema de lactancia. Y ya poco a poco ujú, que iban creciendo mis hijos, pues quise ver sobre el tema de tecnología. Y como hay tanta información, llega un momento en que te aturdes, ¿no? Y ya ujú, no sabes qué hacer. No es lo mismo ver las cosas en papel que verlo en la familia, ¿no? Entonces tu no, por opinión supuesto. hoy como experta y madre para nosotros es súper valiosa. Así que quiero empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles son los Buenísimo. principales riesgos asociados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos en los niños? Esto hablemos en la parte física del El- cerebro, pero también en el autoestima. ok, entonces estamos hablando de la primera infancia. Si es que nos enfocamos solo en la primera infancia, a partir de los 10 meses hasta los 5 años se desarrolla el 95% del cerebro. Es decir, que nuestro cerebro está a tope, como que es el momento en que más neuronas conectamos en nuestra vida, ¿no? Entonces a los 2 años es el brote neuronal. Por eso es que los 2 años son tan complicados, como que dices, ¿qué le pasó a este niño que está como... "Ah"? Y es porque está lidiando con tanta información que está recibiendo y su cerebro está conectando todo lo que puede porque está comenzando a pasar de ser un toddler a un niño, ¿no? Y toda esa capacidad que tiene de desarrollarse, de hecho hay estudios ya desde hace mucho tiempo que te hablan de las etapas críticas, ¿no? Las ventanas de aprendizaje, que por ejemplo la música se aprende a partir de los 3 años hasta los 10 años, la matemática es a partir del primer año hasta los 4 años, donde tienes como que el mejor momento de tu hijo, como que un nuevo lenguaje también se puede desarrollar entre los 0 a los 4 años. Entonces te das cuenta de que esos primeros 5 años son la etapa más crítica del ser humano.
Y a veces, como sociedad, lo menospreciamos, ¿no? Y es como, pero no se va a acordar. Pero si no entiende nada, ¿no? Como que, no, pero tú habla nomás, que él no entiende nada, déjalo ahí jugando, ¿no? Y los niños todo entienden, todo captan, tú eres su conexión al mundo, ¿no? Entonces, cuando ellos están en constante comunicación con el mundo y con mamá o con el cuidador principal, y este cuidador le presenta una conexión tangible como mirarle a los ojos, conectar físicamente, invitarlo a reconocer cosas, ellos pueden como que aventurarse a conocer el mundo. Pero cuando le bloqueamos esa posibilidad y les presentamos la pantalla, en la pantalla genera un exceso de dopamina en el cerebro. La dopamina es la hormona, ¿cómo te puedo decir? Como la hormona que genera placer en el cerebro, ¿no? La Y es hormona de la felicidad. exacto, la hormona de la felicidad, pero también la hormona que está ligada, o sea, cuando tú recibes como impulsos muy fuertes de dopamina, también está ligado a un sistema de recompensa que es el mismo sistema de recompensa que se activa con las drogas. Entonces, cuando tú estás frente a una pantalla, nos pasa a los adultos también, pero tenemos más recursos. Los niños no tienen recursos. Entonces, están frente a una pantalla y reciben este impulso de dopamina y les genera tanto placer que quieren más. Y lo que está a su alrededor, cuando están muy expuestos a las pantallas, lo que está a su alrededor todo se vuelve banal. Desde coger un carrito ya les parece aburridísimo. Desde pintar les parece aburrido. Salir al parque les parece aburrido. Y si eso lo mantenemos en el tiempo, es un peligro. Ya no voy a ir tan largo porque si no, me quedo sin respuesta para las otras preguntas, pero ese es como el principal problema, ¿no? Y el otro problema que hablabas de la autoestima, de la felicidad, del concepto de uno mismo, está ligado también a que para que uno descubra qué le gusta y se descubra a sí mismo, tiene que explorar el mundo, tiene que explorar qué le gusta, ¿no? Entonces el niño, desde el minuto en el que nace, comienza obviamente primero en relación a mamá, en relación a papá, al cuidador principal, como que comienza a conectar con esta persona y tiene curiosidad, la curiosidad innata que tiene el niño. El niño siempre, desde que se convierte en un toddler, va a explorar el mundo. ¿Y cómo quiere explorar el mundo? Cuando recibe pequeñas cantidades de dopamina, no grandes cantidades como le da la pantalla, pequeñas cantidades que le hacen como reconocer que le gusta lo que está haciendo. Por ejemplo, exploran este vaso y dicen, me gusta este vaso de acá, como que, ¿qué tiene? A ver, puedo mirarme desde el otro lado. Entonces, cuando reciben esa chispa de dopamina, dicen, esto me gusta hacer, ¿no? Y ahí empiezan a conocerse a sí mismos a través de la exploración con el mundo, con su entorno, con los amigos. Pero si nosotros bloqueamos eso generando excesos de dopamina frecuentes, el niño se confunde y ya no sabe qué quiere y ya no sabe cómo descubrirlo. Entonces, esos son los principales riesgos, ¿no? Hay otras cositas que voy a ir mencionando, pero esa es como la carne, ¿no? Y con lo que nos explicas de las dosis excesivas de dopamina que dan las pantallas, yo creo que todas las madres hemos experimentado el momento en el que decimos, bueno, se acabó, tenemos que apagar, no sé, lo que le des a tu hijo, ¿no? La tablet, el iPad, el celular, porque tenemos que ir a hacer X cosa. Ir a un cumpleaños, salir a jugar al parque, lo que fuera. Y creo que todas hemos experimentado el berrinche, ¿no? El La bajona. grito, el grito ¿Sí? que hacen, que es excesivo para lo que uno creyera, ¿no? O sea, puede ser que uno le moleste dejar de hacer una actividad que te gusta y, ay, no, mamá, no quiero y tal. Pero yo creo que todas hemos experimentado que es un berrinche excesivo, a veces Uh-huh, agresivo, fuerte respecto a esto. Entonces, uh-huh, amarrando lo que nos has explicado, ¿cómo afecta también las dinámicas familiares el uso de pantallas en niños en la primera infancia? uh-huh, uh-huh. De hecho, particularmente respondiéndote a este primer punto de que el niño como que tiene estos desbordes emocionales al dejar de estar expuesto a la pantalla, es porque el cerebro se ha como sobreestimulado como a cualquiera, que tú te vas a una superjuerga y regresas y tienes resaca,
al igual le pasa al niño que le cuesta volver a entablar, como a volver a pisar el suelo, a reconectarse con lo que estaba haciendo. Entonces, y hay muchos papás que por falta de información, porque no, a mí este tema de las pantallas, yo considero que no es un tema de opiniones, es un tema de información, porque ya hay mucha información que nos está diciendo cómo son las cosas, ¿no? Entonces, los niños les cuesta regularse por la sobreestimulación cerebral que han tenido. Y algo que no te mencioné fue que hay el vehículo de la dopamina que se altera, pero también existe la oxitocina, que dependiendo de lo que está viendo el niño, puede generar que el sistema de estrés del niño, que es natural en el ser humano, de querer huir porque ve peligro, ¿no? Como me pasó a una paciente que el TikTok, y ahí es más grande, pero el TikTok le ha empezado a saltar cosas porque la inteligencia artificial es así, le muestra donde ella se queda parada y ella ve información de terremotos, de gente que ha tenido violencia, entonces, y eso le genera un nivel de oxitocina altísimo, ¿no? Entonces, el cruce de la oxitocina con la dopamina es como que si bloquea al cerebro. Y de hecho, cuando hay frecuentes cruces de oxitocina y dopamina, el cerebro ya se ha comprobado de que no crece como debería crecer. Y hay personas que como que, o niños que no han desarrollado como, no niños, ¿no? Porque no hay estudios sobre niños porque no se puede, ¿no? Pero no se desarrolla al 100% y pueden ser hasta más pequeños, ¿no? Por el cruce de estas dos hormonas. Hasta más Entonces, pequeños físicamente. sí, así es. Sí, ya se ha comprobado. Hay un montón de cosas como pasando, ¿no? Porque hay diferentes papers, pero hay poca gente ahorita que ha logrado reunir la información, ¿no? Y comenzar a ponerlos en libros, en artículos, ¿no? Y ahorita hay un movimiento mundial sobre este tema de las pantallas. O sea, si comienzas a descubrir en Reino Unido, hasta en Chile, acá, nuestro vecino también está teniendo un movimiento fuertísimo porque en los colegios está muy liberalizado el tema de los celulares. Entonces, hay temas de suicidio, hay temas de depresión, de ansiedad muy fuertes ya en la etapa de la adolescencia, ¿no? Pero tú tienes que cuidar a tu hijo desde que es chiquito para que cada vez tenga como mayor capacidad de enfrentarse al mundo, ¿no? De ser su mejor como que versión en el mundo, pero no puedes como esperar, que ahora pasa un montón, que hay papás que dicen, pero no entiendo, ¿qué tan difícil es elegir una carrera? ¿Qué tan difícil es salir al mundo y hacer lo que, pero que elija una carrera nomás? Si el niño está totalmente bloqueado porque no ha tenido la capacidad de desarrollarse como ha debido, no sabe leer, no sabe elegir por sí mismo, no tiene un pensamiento crítico, no le interesa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos, preveemos de que eso pase, ¿no? Con nuestros propios hijos. Por ¿Y cómo ejemplo, hacer? en el Sí, área de prevención, perdona, sí, dale, dale. ¿qué señales podemos ver nosotros que nuestros hijos en esa etapa, en la primera infancia, están desconectados socialmente, emocionalmente, de la familia, de su entorno, por el uso de pantallas? Si yo soy un padre de familia que vi pantallas un momento, estoy tratando de cambiar esos hábitos, ¿cómo puedo yo identificar esas señales y saber que sí, efectivamente se desconectó emocionalmente, se desconectó socialmente? Ujú. Cuando uno reconoce que su hijo está desconectado de su entorno social, emocionalmente, pasan varias cosas, pero no necesariamente pasan en la primera infancia. Puede ser algo que se repercuta cuando como que el ámbito social sea más importante, a los 10 11 12 años, ¿no? Entonces, tú tienes que ver que la infancia de tu hijo es como un macro. Tú tienes que ver la historia completa. En general, la historia del ser humano, o sea, tu historia, mi historia, se ve como un conjunto de eventos. No se ve como simplemente como el evento de la adolescencia o el evento de la adultez, ¿no? Es como, somos como un ser integrado, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocemos que nuestro hijo podría estar como que sufriendo síntomas por exceso de la pantalla? Podríamos estar sintiéndolo, dependiendo de la edad que tiene, pero podría tener depresión y ansiedad. ¿Cómo lo ves en los niñitos? La depresión en los niños no se ve como que estoy triste. La depresión en los niños se ve a través de la irritabilidad y
la agresividad que puede tener y la hiperactividad que puede tener. Entonces, puedes, como bien he escuchado a algunas mamás, nanas en el parque, en la vida, que dicen, ay, es un berrichudo, ¿no? Ay, es un malhumorado, ¿no? Y el niño puede estar lidiando con un montón de cosas internas, Mm. pero es más difícil de reconocer una depresión en la infancia, ¿no? O también se comen las uñas, los pellejitos, mueven mucho las manos, no se pueden quedar quietos, ¿no? Entonces, eso tienes que como que reconocer de que hay algo acá que no se me prenden mis antenitas, y tengo que averiguar qué estoy haciendo con mi hijo que le está generando este tipo de síntomas, ¿no? Ya más adelante, o sea, cuando el niño va creciendo, otras cosas que puedes ir viendo es aislamiento social, no le provoca ir a ninguna parte, o sea, le dices para ir al parque, no quiere ir, le dices para montar bicicleta, no quiere ir, le dices para ir de repente el tema del azúcar, si lo convences de ir a tomar alguna bebida azucarada o un helado, te van a decir que sí, porque el azúcar representa el Mm. mismo sistema de recompensa. Y ahorita hay 400 millones, más de 400 sinónimos de azúcares, ¿no? Entonces, tienes el azúcar como expuesta en todos lados. Entonces, obviamente, si le vas a presentar algo de azúcar, tu hijo va a decir que sí, pero todas las demás actividades que son más neutras, son en familia, te las rechaza. ¿Y qué quiere? Quiere quedarse solo para aislarse en el dispositivo. Entonces, los niños que están constantemente aislados, solos en el dispositivo, piden regresar a casa para volver a estar en el dispositivo, es que están demasiado expuestos. No puede, o sea, es como en la misma situación que cualquier proceso de drogadicción, así por duro que suene, uno busca lo que le está haciendo feliz. Entonces, alguna vez me ha pasado también una charla que he hecho que una me dijo, pero yo ya lo quité del día de semana, de lunes a viernes no ven. Ven solo sábado y domingo. Se les doy su pantalla el sábado y domingo. Me dice, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días me preguntan Claro, 100 claro, veces a qué hora voy a tener evidentemente. la pantalla. Entonces yo también le dije, ¿para qué? O sea, eso significa que ellos no están muy atados a la dinámica con la pantalla y aún así se lo des una vez a la semana, si están demasiado pendientes de la pantalla, es que ahí hemos abusado del dispositivo, ¿no? Y, Entonces ahí hay que y, ser res- más radical. y respecto a los dispositivos, Catalina, tengo una pregunta. Como te digo, ¿no? Hay mares de información. Hay una diferencia entre las pantallas que se llaman activas y pasivas, es decir, hay una diferencia entre la televisión, el cine, una tablet, un teléfono, o sea, un smartphone, Sí, la computadora. ¿Sí hay una diferencia? sí hay una diferencia, sí, es cierto, es una buena pregunta. De hecho, ¿cómo te puedo decir? Como en el cerebro causan como que una reacción parecida en el sentido de que igual generan placer, pero los que responden a tus gestos, o sea, los que tienen un feedback, que es la pantalla interactiva, generan más dopamina en el niño. O sea, el Candy Crush, o sea, los jueguitos de celular o del iPad, eso los genera un nivel de adicción más alto, de todas maneras, igual que los videojuegos. Y el tema de los videojuegos es que están muy ligados a temas de violencia o de hipersexualización. Entonces, inconscientemente tus hijos reciben información ya, desde ahorita me pasa con niños que encuentro en el parque que conozco de 2, 3 años, que te dicen, hace poco escuché a uno que dijo, ah, nos estamos preparando, y yo, ¿para qué? Para matar a tal. Y era como, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Dónde estás recibiendo esa información? ¿No? Pero es como está normalizado, le dejé un rato el celular, el YouTube es un peligro también, porque el YouTube va como haciendo, ¿cómo te puedo decir? Como es parte de la inteligencia artificial, va eligiendo qué tipo de información le va mostrando a tu hijo y se filtran cosas. Y luego están viendo pornografía infantil, luego están viendo algún video que parece light, pero te das cuenta de que no es tan light si te quedas viéndolo. Entonces, lo que yo sugiero ahí es, si es que vas a darle un dispositivo a tu hijo, dáselo con una meta en específico, algo que quieras puntualmente que vea,
y quédate presente. Porque cuando te quedas presente te das cuenta de la marranada que le estás enseñando, perdón. No, Pero no, no, dilo con todas las palabras. Te voy a contar, voy a hacer un paréntesis aquí con lo que dices. sí, Como AFI, nosotros nos metimos en el tema de uso de pantallas en niños y demás, no solo porque trabajamos con padres de familia, sino porque una de nuestras batallas principales es en contra de la industria de la pornografía. Es una de mm, nuestras batallas principales. ¿Por qué? Porque qué lindo. luchamos contra el abuso de menores. Razón número uno, el abuso de la pornografía. Luchamos con prevenir la trata de personas. Evidentemente nosotros no podemos ir a perseguir, ¿no?, a los tratantes y traficadores y estos infelices. Pero ¿cuál es el cliente número uno de la trata de personas? La industria de la pornografía. Entonces empezamos a entrar en esto cuando evidentemente tenemos que especializarnos en el tema de tecnología, qué filtros, cómo utilizar, hacer la concientización, el raising awareness con los padres de familia, ¿verdad? Decirles, por ejemplo, descubrimos que en YouTube Kids, que uno les pone los filtros y no sé qué, había pornografía en caricatura. En fin, cuando empezamos a ahondar en estos temas y que hay uno o dos episodios en esta temporada sobre este tema, para que los vean, nos dimos cuenta precisamente de esto que estamos hablando hoy, ¿no? De los peligros en sí de la exposición a pantallas. Así que todo lo Totalmente. que nos dices, dilo con todas las letras, porque aquí Ok, somos ok. Acá, férreos enemigos de la industria de la pornografía. Pero con esto entonces, digamos, se lo das un ratito, pero ¿qué pasa con la televisión, por ejemplo? La televisión que podemos ver, o sea, no estoy justificando, ¿verdad? Pero podemos ver una película en familia o ¿qué pasa con la tele en sí? bueno, lo que he leído y investigado al respecto es que la tele, al ser más pasiva, el niño no se engancha tanto, o sea, puede como que encontrar en cierto punto regularse, ¿no? Ahora, el problema es que antes, por ejemplo, la tele, eh, como que te presentaba un capítulo y luego te venía el comercial no sé qué, no sé cuántos, y te venía algo diferente y ya no te era de tu interés, entonces apagabas la tele, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, la otra vez, que yo intento, ahora les voy a explicar cómo intento hacerlo para que mi hija tampoco genere obsesión de mi mamá me lo prohíbe, entonces lo consigo por donde sea, Totalmente, totalmente. ¿no? Entonces, pero algo que he descubierto, por ejemplo, es que Netflix, eh, el Paw Patrol, el perrito Paw Patrol, que es gaseoso, no tiene nada en particular, pero son como muchos perritos dando vueltas y ayudando, ¿no? Y tal, tal, tal. Entonces, pero, ¿qué pasa al final? O te dejan, continuará, que Claro. es como que te jala el siguiente capítulo, o se prende automáticamente el siguiente capítulo. O sea, y así, uno, Bueno, dos, eso le pasa tres. hasta uno de adulto, ¿no? Te enganchas con una serie y yo me da culpa, definitivamente. Con mi esposo vemos pocas series porque no somos mucho de televisión, pero a veces nos enganchamos con alguna serie, que no Ujú. voy a dar nombres. Pero te pasa eso, ¿no? Empiezas a poner el servicio de streaming y entonces pasa, usualmente lo hacemos en la noche con los niños dormidos y tal. Y entonces decimos, bueno, vamos a dormir. Ay, no, pero uno más. Porque ya, ¿qué va a pasar? Y uno más, y uno más. Y te dan las 2 de la Claro, mañana y no te diste ni cuenta, te pasaste 7 capítulos de un solo, ¿no? O sea, sí es adictivo, ujú, como tú dices, ujú. no hay anuncios. El servicio de streaming es adictivo, hasta para Es, nosotros. sí, y eso Es así. pasa, o sea, es súper violento, ¿no? Porque eso pasa en Instagram. El TikTok es una de las cosas para mí más agresivas a nivel digital. O sea, porque es... Y tú no te diste cuenta y por ahí pasaron información que entró directamente a tu inconsciente. No es algo que ni siquiera pudiste como racionalizar. Ese es el tema también. Cuando uno está como embrutecido, la información entra pac, 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 al inconsciente, se guarda por ahí. Y claro, uno de adulto tiene más herramientas. Uno de adulto, su cerebro ya se ha desarrollado. Uno de adulto elige estupidizarse en la pantalla, porque también me da culpa en algún momento. Intento no hacerlo, pero cuando lo hago, digo, a veces estoy así, y digo, ya, voy a ver una comedia romántica ridícula para dejar de que mi cerebro pare de funcionar y lo utilizo, pero yo soy consciente de que cuando lo prendo, el mundo o sea, mi entorno desaparece, solo estoy viendo en la pantalla, que no me genera probablemente ningún contenido importante, al menos si estoy viendo un documental o algo, pero estoy decidiéndolo como adulta, yo soy responsable de mi vida. Es muy diferente que un niño. Un niño no tiene el mismo desarrollo cerebral que nosotros. Un niño está captando todo lo que puede de su entorno y existe algo que se llama la poda neuronal, no sé si has escuchado.
Sí, pero explícala. Ok, la poda neuronal, que es algo que cuando lo descubrí fue como, ¿qué? Bueno, la poda neuronal es como un jardinero que entra a tu cerebro y dice, ah, todo esto no lo has utilizado, lo vamos a cortar. Y corta todo lo que no utilizas, ¿no? Y empieza a partir de los 3 años, de forma como que gradual, orgánica, ¿no? Cada vez que no utilizas algo, por ejemplo, si no desarrollas la lectura, si no desarrollas el interés por las cosas que te gustan, si no desarrollas la concentración, la memoria, que por ahí vi que eran temas de interés, ¿no? O sea, si no lo desarrollas el cerebro, Bueno, pasa ahora, con su máquina cortadora. ahora los adultos nos pasa, por ejemplo, ya nadie se memoriza los números de teléfono, por ejemplo. Te quedas sin teléfono en una emergencia, tirado en una carretera en la nada y no sabes a quién llamar porque ya no te sabes los números de teléfono. ¿Es Sí, cierto? sí. O todos necesitamos de Waze también, del Totalmente. aparatito que nos lleva, ¿no? Y O ya sea, sabes cómo llegar, pero igual lo pones. ujú, ujú, Totalmente. sí. Y eso que cuando ya eres más grande, o sea, sí sigue habiendo poda neuronal, pero no es como en la infancia, ni tampoco a los 12 años, porque entre los 11, 12, 13 años se genera una poda neuronal, no me acuerdo, sináptica, no estoy muy segura cuál es el nombre, pero esta poda neuronal que pasa al inicio de la adolescencia es mucho más agresiva. Entonces, por eso es que los niños de 12, 13 años que están entrando con estos cambios hormonales, a veces se olvidan las cosas, están confundidos, no sé qué. A eso agrégale la pantalla. Es como que obviamente se vuelven zombies. Y entonces, Catalina, sí hay una diferencia de los efectos nocivos de pantallas en niños de primera infancia que en adolescentes. Y de ser así, ¿cuáles son esas diferencias? Bueno, para los dos, para niños y adolescentes, es perjudicial, ¿no? Para un adolescente lo chévere es que en algún momento, lo bueno es que ya tú puedes comenzar a conversar de estos temas en casa, ¿no? O sea, yo a mi hija de casi 4 años, la otra vez que ella muy poco está frente a la pantalla, pero me dijo, mamá, ¿por qué nunca me dejas ver mi película favorita? Ay, mi Y le niña, qué dije, linda. ya, ok, ya. Te voy a dejar ver ahora tu película favorita. Vas a ver un rato mientras que yo atiendo, regreso y lo apagamos. Y regresé, lo apagué y le pasó esto que tú me dices. "Ah". Y yo le dije, mi amor, reconoce cómo te estás sintiendo. Te estás sintiendo así porque tu cerebro ha tenido mucho, ¿no? Entonces, lo vas reconociendo, pero poco a poco cuando tu hijo va creciendo, le puedes decir. Y no tienes que satanizar la pantalla, porque la pantalla, de hecho, para leer, para dibujar, para documentales, hay un montón de cosas súper positivas de la tecnología. De hecho, o sea, en un libro leía como a nivel de humanidad, estamos muy agradecidos con la tecnología. Hemos logrado muchas cosas a través de la tecnología. El problema está en la tecnología que se utiliza para estupidizar a la gente y que se hace con los niños, porque una cosa es el adulto que ya está más maduro y otra cosa es cuando no tienes la capacidad de autorregularte, que es lo que le pasa a los niños. Entonces, en la infancia es mucho más complejo, o sea, en el sentido de que si cuanto más temprano expongas al niño a las pantallas, más peligro hay, porque de hecho hay estudios que hacen una correlación entre el desarrollo del lenguaje y la exposición a pantallas. Es decir, que el niño que está muy expuesto a las pantallas o que ha tenido cierta regularidad en las pantallas, es probable que se demore más en hablar. Y el habla está muy relacionado a tu coeficiente intelectual. Entonces, cuanto más tú puedes interactuar con tu entorno, más capacidad te da de generar sinapsis en tu cerebro, ¿no? Entonces eres como una esponjita. Y en la adolescencia, de hecho, por eso te dicen de que si vas a presentar dispositivos en casa o como que crear un iPad o cosas así, lo hagas a partir de los 13, 14 años, porque a los 12 pasa esta poda neuronal de tremenda magnitud, ¿no? Donde tu cerebro hace y borra todo lo que no utilizaste, ¿no? Entonces, y eso no solo agregarle las pantallas que son los videojuegos, sino la exposición social que tienen en redes. Que como en algún momento mi esposo, no sé si ahí a ustedes tienen algún lugar donde
es como un mercado central así lleno de gente. Acá hay un lugar que se llama Gamarra y mi esposo en un momento me dijo, o sea, es como si a mi hija de 5 años o a mi hijo de 12 años lo mando solo a Gamarra, ¿no? O sea, no va a tener la capacidad de cuidarse solo en un entorno donde hay gente que no sé qué intenciones tiene con mi hijo, ¿no? Entonces, cuando tú lo abres al mundo de las redes sociales, del Internet abierto, ¿no? Nunca sabes a qué cosa se va a encontrar. Totalmente, totalmente. Que Y puede ser créeme, gente que los insulte como nos hacen a nosotros, puede ser gente que los engañe, puede ser gente que los quiera abusar, que les pida fotos. Aquí lo que pasa mucho es que a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, les piden el pack de fotos. No sé si eso pasa allá también. Pero sí, se como, pone algún adulto, ¿no? Que se hace pasar por una joven o por un joven atractivo y poco a poco van entablando una supuesta relación y les piden ya entonces fotos íntimas y ujú, obviamente dirección, juntarse, o sea, sí, sí es un peligro muy grande y aquí han pasado muchísimos casos, muchísimos. sí, sí. Y son casos mira, sin ser exagerada, acá yo no he escuchado particularmente un caso tan violento como el que te voy a contar, pero sé que en Canadá, por ejemplo, han habido casos en que un niño en particular se dio y mandó sus fotos desnudo. Y la persona que los entregó los publicó. Y el niño no pudo con tal presión y se suicidó. Y fin de la historia. ¿Por qué? Por ser expuesto. Y los papás, sí, o sea, los papás a veces pecan de ignorantes, pecan de desinformados, no porque quieren exponer a sus hijos, creen que, como muchas veces escucho, ¿no? O sea, como presiones sociales, prejuicios que tenemos de, ay, pero es lo que existe, ahora es imposible, ¿no? Las relaciones se generan a través del dispositivo, y eso no es cierto. O sea, por ejemplo, yo tengo una sobrina que tiene 20 y pico años, siempre ha sido gamer, ha jugado en línea y tiene sus amigos online. Y su mamá en algún momento me ha dicho, sí, o sea, genial que tenga sus amigos online, pero jamás van a tener la calidad. Estos amigos nunca van a aparecer cuando ella los necesita. Totalmente. Son efímeros, de, no sé, Virtuales, tal cual. exacto. Son amigos virtuales. Tal cual, tal cual. Entonces no podemos comparar una vida social real, de interacción real, Sí. con una vida virtual, ¿no? Entonces hay que tratar de apaciguar eso en la vida de nuestros hijos. Si le estamos dando una vida virtual y creemos que eso es lo de hoy, estamos muy equivocados. Eso no es lo de hoy. Lo de hoy es buscar cómo nuestros hijos interactúen de forma real. Por más que sea más difícil que antes, igual hay que buscar. Y bueno, al inicio o a la mitad del episodio, tú dijiste claramente no estamos en contra de la tecnología. Y esa es precisamente nuestra postura. Es más, este podcast está llegando a muchas casas, a muchas familias gracias a la tecnología. Pero, ¿cómo podemos entonces buscar un equilibrio? ¿Cuál serían? Claro, yo entiendo cada familia es diferente, ¿no? El contexto, el tiempo, la cantidad de hijos, los trabajos, si ambos padres trabajan o no. Bueno, cada contexto es diferente. Pero, ¿qué consejos nos puedes dar en general para el uso de pantallas? ¿Se puede hacer un uso de pantallas equilibrado o definitivamente sacar las pantallas? ¿Qué nos puedes aconsejar? Mira, cuando he dicho lo que realmente pienso, he sido tildada de radical, pero lo voy a decir Pero con... este podcast se llama Para ser honestos, así que no queremos, no esperamos menos de ti. Buenísimo, buenísimo. Y además, o sea, créeme que, como lo mencioné en algunas charlas que di, o sea, si es que en las 150 familias que hay presentes, 5 reconocen de que tienen que sacarlo de casa, para mí es como la satisfacción plena, ¿no? Entonces, por qué lo digo? No porque esté en contra de los dispositivos, es porque le estamos dando un carro a un niño. Entonces, después como que le pedimos que se autorregule, que también me ha pasado que papás me han dicho, pero ya, pero yo quiero saber cómo autorregular a mi hijo después de la pantalla. Tu hijo no es capaz de autorregularse y no es capaz de decir, ok, voy a dejar la pantalla. No es capaz. Eso lo tienes que hacer tú. Es decir, que en casa lo ideal es que no haya dispositivos a disposición del niño. Puede haber una
una televisión, o puede haber un iPad familiar o del papá o de la mamá, pero siempre en control del papá y de la mamá. Yo idealmente hasta prefiero, siempre le he recomendado a mis pacientes, me dicen, pero es que encuentra el celular que está guardado en mi cuarto, porque los niños siempre aprenden a salirse No, de la regla. y yo hasta he visto que dicen, no, pero es que yo le tengo el patrón o la clave. Los niños se saben el patrón o la clave, es que de verdad son impresionantes, Claro, porque impresionantes. eso, sí, claro, porque realmente lo quieren, pues, ¿no? O sea, realmente quieren estar ahí prendidos de lo que les da placer. Entonces, siempre les digo, si hay dispositivos en casa y ustedes se tienen que ir al trabajo, llévenlo con ustedes. Metan el iPad en el carro, no metan el televisor, pero el televisor lo ponen, se llevan el control, lo desenchufan, ven qué cosa hacer, ¿no? O sea, preferible que no haya pantallas. Si hay pantallas, porque son indispensables para el trabajo de papá, mamá, obviamente, como que si ese es el caso, hay que tratar de mitigarlo para momentos en familia, para momentos esporádicos, ¿no? Por ejemplo, o utilizarlo como que cuando escucho a mamás que dicen, pero es que me da una calma, ¿no? Puedo lavar los platos tranquila, puedo lavar la ropa, no sé qué, y ya es un ratito, son 2 horitas, o es media horita, está bien, como que en el sentido de que para ti siempre va a ser una calma, para el adulto, el beneficio es para el adulto, no para el niño. El niño tiene que aprender a jugar solo, el niño tiene que aprender a ayudar en casa, el niño tiene que aprender a interactuar con su entorno, a pedir salir al parque, al ver a sus amigos. Eso es lo que hay que buscar en el niño. El aburrimiento, y esto así lo voy a decir así como una frase para que se quede, el aburrimiento es bueno en la infancia y en la vida, porque uno reconoce qué cosa hay que hacer consigo mismo cuando está aburrido. El aburrimiento no es terrible, no hay que estar entreteniendo como payasos a los niños, hay que enseñarles a que puede haber un juego libre y sí, si por ejemplo dejabas la pantalla en casa, para la persona que está en casa cuidando a tu hijo, si tu hijo tiene una necesidad loquísima de estar frente a la pantalla o pedir la pantalla, va a ser una tortura para la persona que está cuidando a tu hijo. No le des esa responsabilidad. Me ha pasado, niños que se han puesto violentos con sus cuidadores, con su nana, con su tía, con quien esté en casa, porque quieren el aparato. Y han llegado a golpear, han llegado a ser muy agresivos, porque quieren imponerse y tener el aparato. Entonces le digo a los papás, ¿para qué expones cuando la autoridad máxima no está presente? ¿No? Entonces retiren las pantallas. Si es posible, retírenlas y pónganlas de forma esporádica. ¿Y qué les recomiendo? Cuando las pongan, que sea en acompañamiento de algún adulto, para una tarea puntual, con un tiempo determinado, y cuanto más real sea, mejor para el niño. Es decir, que si es un documental de animales, que si son fotos de la familia, que si, no saben cómo les gusta ver las fotos de la familia. A veces, Paw Patrol no es necesario. Pones las fotos, haces un esto de fotos de la familia y les encanta ver sus propios videos de la semana pasada. Entonces, si es que quieres encontrar un punto medio, busca como interactuar con la tecnología, pero de forma sana. Tratemos de evitar la industria de los muñequitos, que cada vez hay más de moda, ¿no? Ahora están los gatos espaciales, los gatos no sé qué, que ahora todo el mundo tiene, y es industria, todo te lo quieren vender. Después quieren el polo, después quieren la media, después quieren el tomatodo, y al final nos llenamos de un montón de cosas que no necesitamos. Y Y tu por hijo no ejemplo, necesita. bueno, esta pregunta no la teníamos planificada, pero Dale, dale. tengo una duda. Pasa mucho, no sé si en Perú, pero en Guatemala pasa mucho que los colegios y las instituciones educativas solicitan que los niños lleven dispositivos a cierta edad, Ujú, para mí muy temprana, segundo, tercero ujú. primaria, que tendrán, ¿qué? Nada, 8, 9, 8. 10 años, 9 años por ahí, más o menos, porque van a hacer ejercicios, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo, mis hijos, ya el grande está en preparatoria y está aprendiendo programación, por ejemplo, Ujú. ya a los 6 años. Sabe más de tecnología que yo y eso que yo soy súper tecnológica. Yo sé cero de programación, así que ya me A los rebasó. 6 años está aprendiendo Están aprendiendo programación. programación con dispositivos del colegio, ¿no?
Pero ya en algún momento, en 2, 3 años, me va a tocar a mí darle un dispositivo, por ejemplo, propio, que tiene que llevar al colegio. Y eso pasa mucho. Y entonces ha habido un movimiento, no es un movimiento, una iniciativa que quiere pedirle al colegio que se ponga al día también con estas investigaciones y también bajarle un poco las exigencias del uso de dispositivos. ¿Qué consejos le podemos dar? Porque también tenemos muchos fans que son directores de colegio, maestros, ¿qué consejos les podemos dar? Porque entendemos que tenemos que enseñarles un uso responsable de la tecnología y se utiliza para leer, para programar, para no sé, investigar, qué sé yo, pero ¿cómo podemos entonces decirles a ellos que pueden tener un uso responsable de la tecnología sin afectar entonces las habilidades que necesitan en el colegio, como la memoria, la concentración, etcétera? ¿Qué consejo podríamos dar? Aconsejaría que del 100% de actividades que se hacen en el colegio, un máximo de un 20% sea en el aparato, porque si no, le prohibimos al niño interactuar con su entorno. Lo que aprendemos a nivel digital ya se ha comprobado de que mover las manos rápido, responder, no necesariamente son herramientas que te ayudan en tu día a día, en la vida cotidiana. Es decir, esta monstruo que te enseñen a programar, me parece que dentro de todo es una tarea puntual que están haciendo, le están enseñando algo en específico. El problema es cuando le das libre albedrío con el dispositivo, ¿no? Por ejemplo, los colegios donde los niños pueden llevar computadora, iPad y el teléfono lo pueden tener todo el día, ¿no? Entonces, también he tenido mamás que se quejan, pero me escribe todo el día, estoy harta. Y yo le digo, pero ¿para qué le das el celular? O sea, le estás pidiendo, te molestas con ella por algo que es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, y claro, pues pasan cosas que también empiezan a desafiar a la autoridad, porque como ven que mamá está presente todo el día, el profesor que tienen al frente ya no tiene tanto poder. Entonces se quejan con mamá de las cosas que están pasando. Y hay mamás que responden a esas quejas y se enfrentan a la autoridad de los colegios. Entonces, cuando los niños están en el colegio, hay que confiar en las autoridades del colegio, ¿no? Y lo que se pide, de hecho ya he hecho esta charla de pantallas para profesores, y lo que les recomendaba es un poco parecido a lo que estaba mencionando hace un rato, tratar de mitigar la exposición, ¿no? en la primera infancia de las pantallas, pero sí es que se va a utilizar para un tema puntual en compañía del profesor y que sea como algo lo más didáctico posible, de 30 a 45 minutos como máximo, pero después ya no se utiliza, ya no hay que extenderlo hacia la casa, ¿me entiendes? Cuando, por ejemplo, ahora que le vas a dar el dispositivo a tu hijo, hay que intentar, cuando llegue a la casa, ok, se guarda el dispositivo hasta mañana, ¿no? Porque cuando le damos el timón para que el niño maneje, se va a estrellar. Se va a estrellar porque no tiene la capacidad de autorregularse, de verse, ¿no? Y esa comparación que hiciste de darle un dispositivo es darle un carro a un niño, alguien de nuestro equipo, de nuestra junta directiva, dice, cuando tú das un dispositivo, estás dando la autoridad. ¿Le estás dando la autoridad a quién? A quien le esté hablando en la pantalla. Y a mí me parece una frase muy fuerte, porque es cierto, ¿no? Wow, es súper cierto. Y ahora que lo dices, ahora que hablas sobre el tema de, bueno, poner límites y demás, estaba yo pensando en un caso que pasó en Guatemala y te lo quiero comentar, que seguramente quienes nos escuchan que estén en Guatemala saben muy bien de qué estoy hablando. Unos niños en una institución educativa, que no voy a decir el nombre, estaban, bueno, eran jóvenes, segundo básico, tercero básico, si no estoy mal, tomaron fotos de sus compañeras y con inteligencia artificial desnudaron a estas menores y vendieron presuntamente, porque no se ha comprobado todavía en juicio, presuntamente vendieron las fotos. Se armó un gran relajo porque estaban en una sesión de padres de familia que imagínate, yo estaría roja, así como el de Intensamente, ya sabes, con el fueguito encima, yo estaría así. Y graban a una de las autoridades del colegio que está diciendo, miren, pero no lo hicieron con mala intención. Y no les dan una solución, ¿no? Ellos están histéricos. Entonces, este video que yo te estoy comentando, la autoridad del colegio que está hablando, se hizo viral y toda la sociedad, pues saltamos. Pero esta lamentable y terrible situación abrió un debate y es, ¿a qué llevan los niños el teléfono al colegio?
O sea, ¿para qué? Ujú, ¿Para qué ujú. llevan el teléfono en el colegio? Y entonces sí que se abrió un debate, una discusión, una conversación sobre los colegios debiesen prohibir los dispositivos, los smartphones, ¿verdad? Para los niños. Y yo me pongo a pensar, imagínate una familia como nosotros, como la tuya y la mía, que no queremos pantallas activas, que no queremos darles smartphones, pero llegan los amigos al colegio, otros amigos tienen los smartphones, se meten al baño, les enseñan, o sea, hay tantos riesgos que si no vamos todos juntos como sociedad hacia un mismo camino, vamos a ir cayendo Totalmente. poco a poco, ¿no? Totalmente. Te me ha puesto la piel de gallina, es lo que has dicho. Qué Ay, sí, fuerte. te voy a mandar la noticia, fue terrible porque además pues hay dos víctimas, ¿verdad? Evidentemente las niñas, que son las principales víctimas, pero también los adolescentes que hicieron esto. ¿Será que ya mandaron las fotos a estos depredadores que están comprando las fotos? O Claro, sea, les mandaron ya claro. fotos de ellos. O sea, es tan complicado el caso que es Mm. muy fuerte, ¿no? Ahora, No, por y último, además, perdona. perdón, voy a agregar algo más. Hay dos temas adicionales acá. Uno, de que la constante exposición que tiene el niño, o sea, uno no es libre cuando puede ser filmado, cuando puede ser como divulgado en redes, cuando te pueden atacar por ser un ser humano, ¿no? O sea, al final de cuentas, hasta las personas que cometen el error de mandar fotos que no deberían, al final de cuentas siguen teniendo los mismos derechos, siguen siendo niños confundidos. Entonces, cuando tus hijos están irritables, cuando tus hijos te gritan, como lo leí en un libro bien bonito de Carolina Pérez, de una chilena, decía, eso es un grito de ayuda, ¿no? Tu hijo está buscando, tu hija está buscando ayuda, te está pidiendo auxilio, que la saques de ahí. Imagínate que esa presión social y esa exposición la extiendes las 24 horas, porque hay papás que ni siquiera lo regulan en la noche. Entonces, el niño está expuesto a esta constante exposición o ciberbullying, a veces como que hay gente que lo acosa, el ciberbullying, las mismas personas de la promoción, que no solo lo dejan en el colegio y pueden llegar a sus casas y estar tranquilos, sino que los persiguen en el aparato. Entonces, ¿por qué les haríamos eso? Es una tortura, es una infancia terrible. Sí, no, terrible. Y tengo dos últimas preguntas. Hay Sí, algunos, digamos, que hay padres de familia que por X o Y razón deciden que no van a quitar 100% las pantallas, sino que van a empezar a poner límites, no sé. O ya para adolescentes que son más grandes, dicen, bueno, quiero, así como tú dices, ¿verdad? No prohibírselo completamente porque va a pensar, no sé, cualquiera puede tomar este tipo de decisiones, ujú. o por el tema del colegio, como yo te estoy explicando. Entonces, existen filtros o páginas o programas que tú puedas recomendar que son accesibles para que las familias puedan utilizar para regular tiempos de pantallas, para bloquear. Yo no sé si has visto, pero irónicamente en redes sociales sale un anuncio, tú estás dragueando, ¿no? Y entonces, scrolleando, mejor dicho, y sale el anuncio de una mamá que va como en el carro de copiloto y atrás van dos niños, un niño y una niña, y están embebidos, embobados en el juego o lo que sea que están haciendo, y entonces la mamá abre una aplicación y ve que la niña ya ocupó, no sé, hora y media del juego de no sé qué, y el niño ya ocupó tanto en YouTube y entonces le bloquea el dispositivo, por ejemplo. Ni he visto yo la marca o el nombre de esta página. Pero ¿tú Ujú. crees que este tipo de filtros y programas, y si tienes algunos que puedas recomendar, sirven, no sirven? ¿Puedes recomendar alguno? Mira, la verdad es que no me sé el nombre de ninguno, porque tampoco los recomiendo, porque yo personalmente he tratado a adolescentes, niños no me han llegado a decir, pero adolescentes 11, 12, 13 años, que ya, o sea, que siempre han tenido la forma de salirse con la suya. O sea, saben cómo salir. Son mucho más tecnológicos que los papás. Saben que, de hecho, la otra vez estaba atendiendo a una paciente y me dijo, un ratito, porque ahorita me van a bloquear el celular apenas termine de conversar contigo. Y si me meto a mi AirPad o mi Air, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo, pero el Air, Como que la ah, nube. a la nube, sí, a la Ajá. nube, si me subo a la nube y pongo el correo de mi papá, me deja entrar a una parte donde puedo desbloquear todas las cosas que me han puesto. Entonces, Entonces además, regresamos a la misma conclusión. La autoridad la tenemos los padres y no la podemos exacto. delegar a dispositivos, a filtros, a Tiene, páginas.
porque la autoridad la tenemos nosotros. Esa Exacto. creo yo que es la conclusión de este episodio que Sí, me ha sí, encantado tanto. sí. Sí, exacto. Y al final generamos fantasmas, ¿no? O sea, generamos fantasmas de los youtubers, qué cosa dicen, de los tiktokers, qué cosa dicen. Entonces, también encuentras a tu hija diciendo, mamá, nunca debí nacer. Y la mamá, ¿qué? ¿Pero de dónde has sacado eso? No, te mando. Y le manda el TikTok de la niña diciendo, lo siento, papá, por haber nacido. Y es como, ¿por qué estás lidiando con eso? Ya hay un montón de cosas con las que lidiar. ¿Por qué le expones a más información que la va a confundir, ¿no? Ahora, ¿qué sí recomiendo siempre? Si el niño va a estar o sea, los dispositivos, computadoras, iPads y celulares se utilizan en el área común de la casa. No se utilizan en los cuartos ni de forma aislada, porque ahí es donde ocurren los peligros. Papá y mamá siempre tienen que estar disponibles. Otra cosa que les digo es que, que le digan muy bien a sus hijos que el celular, el iPad y la computadora no son suyas, que no tienen todavía el nivel de responsabilidad para asumir que el aparato es suyo. Entonces, ellos lo Ese utilizan es y después un papá y mamá. excelente consejo y no se lo había... Yo lo apliqué, te voy a contar un secreto. Cuando tuvimos un vuelo largo con mi esposo y mis hijos y dijimos, bueno, este es el momento de usar pantallas porque no vamos a estar un vuelo largo y, ¿verdad? Entonces bajamos algunas cosas, ¿verdad? Para hacer y demás y bueno. Y de repente uno me dijo, mamá, es que mi celular. Y yo, no, 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 a ver, tiempo. Momento. Regresemos. Este es mi celular. Yo te lo estoy prestando temporalmente porque vamos en un avión en un vuelo largo y hasta ahí se acabó. Claro, Y yo dije, después yo pensé, me vi a mí misma y dije, qué exagerada soy, tal vez estoy siendo, como tú dijiste antes, demasiado radical, pero ahorita que tú lo dices, veo que tenía razón. Es muy importante que no, sepan que claro. no es de su propiedad. Exacto, exacto, porque después tienes que lidiar con que el niño, que además está forjando su identidad, asocia el aparato a su identidad y le estás quitando una parte de él. Entonces, no lidie con eso, no. Y otra cosa que recomiendo es que si van a entrar al cuarto, y tienen que hacer algún tema de trabajos o van a jugar de alguna manera, o el niño está teniendo temas de agresividad, de autolesiones, o no sé, o sea, están teniendo temas de regulaciones emocionales, no hay que cerrar la puerta de los cuartos, porque el aislamiento les genera, de repente tienen heridas de abandono, de soledad, y eso se agrava cuando uno está solo. Cuando el niño dice, déjame solo, sí, déjalo 10 15 minutos. Después pregúntale si necesita ayuda. Nunca dejes a tu hijo solo. No está en una capacidad sí, déjalo solo si está leyendo su librito en la sala, déjalo solo, pero si no sabes qué está pasando y pasa horas en su recámara solo, ahí está pasando Entonces, algo. entonces, tablets, iPads y smartphones, si los van a utilizar después de toda esta información, no en el cuarto solo. Tele No, solo en el cuarto, tampoco lo recomendamos, ¿cierto? no, Sino no. que la tele en un espacio común para que sea un momento en familia, por ejemplo. Y Ujú. bueno, se nos pasó el tiempo súper rápido. Yo te agradezco mucho. Este tema es controversial, es porque como tú dices, ¿no? Al final la tecnología ayuda al padre, es cómodo para el padre, pero le hace un daño a los niños. Y entonces quiero que cierres este episodio con un mensaje especial a nuestra audiencia, a la tuya también, porque la vamos a compartir en tus redes. ¿Y qué mensaje les quisieras Ok. dejar sobre el uso de tecnología? Creo que es algo que menciono en el curso que he dado de crianza saludable, que es un mini curso que he hecho, que después podemos hacer otro podcast de eso, pero creo que mi mensaje a los papás, ¿no? Ya de forma internacional, tanto de Guatemala como de Perú, porque al final somos papás en todos lados, es eh, cuando un papá se empodera y vive su rol de papá y se da cuenta de la capacidad que tiene de generar una vida nueva, sana, cuando te das cuenta de la importancia y el honor que es criar a un nuevo ser vivo, es cuando siempre eliges lo mejor, ¿no? Entonces, cuando estás en un momento en el cual estás presente, consciente de que estás ahí parado en la cocina, en la sala, siempre pregúntate, ¿estoy haciendo lo mejor para mi hijo ahorita? ¿Estoy enseñándole lo mejor que puedo para mi hijo ahorita? ¿No? Y entonces eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones.
Muchísimas gracias, Catalina. Cómo me he gozado este episodio, de verdad. Te esperamos en un nuevo episodio para ser honestos. Y a ustedes también los esperamos en los siguientes Buenísimo. episodios. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Para Ser Honestos. Comparte este podcast en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que aquí hablamos para ser honestos.